hemos perdido esta guerra. Irán ha ganado esta guerra. Trump creó él mismo este problema, el mismo problema que ahora intenta resolver. En 2018 se retiró del acuerdo nuclear y el resultado es exactamente la crisis que enfrentamos hoy. Los israelíes están haciendo todo lo posible para que no haya ningún acuerdo. Quieren empezar a bombardear otra vez. No podemos poner de rodillas a los iraníes. Irán puede tomar represalias y puede hacerlo de maneras que causarían un daño enorme a la economía mundial. Si Estados Unidos vuelve a iniciar la guerra aérea, no va a resolver su problema. Trump, tarde o temprano, se verá obligado a llegar a un acuerdo. Pero ¿qué tipo de acuerdo? Lo explicaré en detalle. Y también explicaré con cifras completas hasta qué punto Estados Unidos ha destruido realmente la capacidad misilística y de drones de Irán. El profesor Mearsheimer en esta conversación no habla solo de la derrota de Estados Unidos, también explica por qué ni siquiera un presupuesto militar de $1 billón es suficiente para obligar a Irán a ceder, y qué acontecimientos podrían venir ahora. Acompáñennos hasta el final de este video para escuchar el análisis y las predicciones del profesor Mearsheimer. El profesor John Mearsheimer es un destacado teórico de las relaciones internacionales, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, y uno de los críticos más conocidos de la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. El presidente Trump, justo antes de subir al avión rumbo a China, dijo, frente a las cámaras y ante todos los que lo escuchaban, que no le importa en absoluto qué presión económica ejerza sobre el pueblo estadounidense esta guerra que nosotros empezamos. Según él, lo único importante es que Irán no tenga armas nucleares, pero tenemos que ver cuánta realidad hay en esa afirmación. Por eso, hablamos con el profesor John Mearsheimer. Mi pregunta es esta. ¿Acaso no teníamos ya, en 2015, un acuerdo que garantizaba que Irán no tendría una bomba nuclear? ¿Acaso en 2018 no existía ese camino? Entonces, ¿no deberíamos preocuparnos también un poco por la economía? Sí, es cierto. En 2015 llegamos a un acuerdo con los iraníes, el famoso JCPOA, que en la práctica hacía imposible que ellos obtuvieran armas nucleares. Pero el presidente Trump se retiró de ese acuerdo en 2018 y en realidad creó el problema que ahora intenta resolver, aunque no ha logrado resolverlo. Sobre la afirmación de que el único asunto que le importa es el tema nuclear, hay que recordar que, al principio de la guerra, él hablaba de una rendición total o una rendición incondicional por parte de los iraníes. Eso va mucho más allá de simplemente asegurarse de que Irán no consiga un arma nuclear. Y respecto a la economía, no hay ninguna duda de que la situación económica pesa muchísimo sobre el presidente Trump. Él seguramente entiende que la situación es mala y todos los indicadores muestran que va a empeorar. Esto tendrá consecuencias serias para su presidencia y para el Partido Republicano en las elecciones de medio término. Por eso está haciendo todo lo posible para cerrar esta guerra y evitar que esos problemas económicos se agraven. Segunda parte. ¿Es posible un acuerdo real con Irán? Ahora mismo hay un debate serio dentro del gobierno de Estados Unidos sobre cuál debe ser el siguiente paso. Estamos en una situación frágil. No sé si llamarla alto el fuego o pausa temporal. Pero por ahora no hay guerra en curso. Después de casi 40 días de fuertes bombardeos de ambos lados, los combates llevan ya unas 3 o 4 semanas detenidos. La pregunta es, ¿Estados Unidos buscará un acuerdo político? ¿Volverá a empezar una guerra abierta? ¿O Trump simplemente declarará la victoria y se retirará? En mi opinión, la diplomacia es la posibilidad más débil. ¿Qué piensa usted? ¿Existe alguna posibilidad de un acuerdo real en el futuro cercano? No, Danny, no veo esa posibilidad. Tengo 4 razones para decirlo. Primero, hay varios asuntos que tendrían que resolverse. No se trata solo del enriquecimiento nuclear. Está la cuestión de quién controla el estrecho de Hormuz. Está la cuestión de cómo serán en el futuro las relaciones de Irán con Hezbollah, Hamas y los hutíes.
Hay muchos asuntos complejos sobre la mesa y resolver cada uno de ellos llevará tiempo. Juntar todas esas piezas llevará todavía más tiempo. Segundo, los israelíes harán todo lo posible para que no haya un acuerdo. Han dejado completamente claro que quieren volver a bombardear. Tienen un poder enorme en Estados Unidos, en gran medida por el poder del lobby israelí dentro del país. Tercero, del lado iraní no hay ninguna confianza. Los iraníes no confían en nosotros en absoluto. En una situación tan compleja, cuando la confianza es cero, llegar a un acuerdo se vuelve muy difícil. Y el cuarto punto, que no debe subestimarse, es que la administración Trump, desde que llegó al poder en enero de 2025, ha demostrado que, cuando se trata de negociar con adversarios y poner fin a guerras, realmente no sabe actuar correctamente. Basta con mirar las negociaciones entre Ucrania y Rusia, las arruinaron. Miren también sus esfuerzos para poner fin al genocidio y lograr algún tipo de acuerdo significativo en Gaza. También fracasaron allí. En cuanto a Irán, tampoco hay muchas razones para pensar que tendrán éxito. En junio pasado estaban negociando con los iraníes y, antes de que siquiera nos acercáramos a un acuerdo, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Así que, si miramos nuestro historial, no hay motivos para el optimismo. Tercera parte. Las condiciones de Irán. ¿Desde dónde empieza la negociación? Para reforzar su punto, hoy Dropsite News informó que, según sus fuentes, Irán no entrará en una segunda ronda de negociaciones. El punto clave es que ni siquiera iniciará las negociaciones a menos que se cumplan 5 medidas de creación de confianza. Poner fin a la guerra en todos los frentes, es decir, Líbano y Hamás. Levantar las sanciones impuestas contra Irán. Liberar los fondos iraníes congelados. Compensar los daños y pagar reparaciones de guerra. Y reconocer los derechos soberanos de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Me parece que cualquiera de estas condiciones, por sí sola, podría ser inaceptable para Estados Unidos. ¿Entiendo bien que el significado de estas condiciones es que no habrá acuerdo? Sí, creo que tienes toda la razón, Dani. Eso es solo una explicación más detallada de algunos de los asuntos que están sobre la mesa, y además hay otros. Pero déjame abordar el tema desde un ángulo un poco diferente. Si observas lo que quieren los iraníes y lo comparas con lo que quiere Estados Unidos, ves que las dos partes tienen enfoques completamente diferentes a nivel general. Los estadounidenses quieren que el estrecho se abra y al mismo tiempo quieren cerrar, desde el principio, un acuerdo nuclear. Queremos dejar para después los otros asuntos, como el control del estrecho, el levantamiento de sanciones, las reparaciones y demás. Queremos resolver primero el tema nuclear y abrir el estrecho al mismo tiempo. Pero los iraníes tienen exactamente el enfoque contrario. Quieren que el estrecho se abra, pero quieren resolver primero todos esos asuntos y luego pasar al tema nuclear. Desde el punto de vista estadounidense, eso no tiene sentido, porque si seguimos ese camino y resolvemos todos los demás asuntos antes de resolver el tema nuclear, perdemos nuestra influencia. Por eso queremos resolver primero el tema nuclear. Creemos que como todos esos otros asuntos siguen pendientes, tenemos influencia sobre la cuestión nuclear. Pero los iraníes tienen una visión muy diferente. Así que, a nivel general, las dos partes entran en la negociación con lógicas completamente distintas, y eso multiplica la dificultad de llegar a un acuerdo. Cuarta parte. ¿Puede Trump declarar la victoria y salir de la guerra? Entonces, se puede decir que, al menos en el futuro previsible, es poco probable que haya un acuerdo aceptado por ambas partes que ponga fin a la guerra. Quedan dos opciones más: que Trump declare la victoria y se retire. Es decir, que recoja sus cosas, levante el bloqueo y espere que Irán haga lo mismo. O que se vuelva a la guerra. ¿Qué probabilidad hay de que Trump elija alguna versión de declarar la victoria y salir? En mi opinión, la probabilidad es prácticamente cero.
Primero que nada, el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos es adicto a la guerra. Está profundamente comprometido con vigilar, como si fuera policía, cada rincón del planeta. Desde el punto de vista del aparato de seguridad nacional estadounidense, la idea de que nos retiremos de Medio Oriente es impensable. Además, están Israel y el lobby israelí. Ellos no nos permitirán retirarnos. Una de las principales razones por las que estamos metidos hasta el cuello en los problemas de Medio Oriente es Israel y el poder del lobby israelí dentro de Estados Unidos. No ha ocurrido nada que vaya a cambiar esa realidad. Por lo tanto, no nos iremos. Nos quedaremos atrapados allí para siempre. Quinta parte. Volver a la guerra. ¿Por qué Mearsheimer dice que Estados Unidos no puede ganar? Entonces, la opción que queda es volver a las operaciones militares, algo que tiene defensores muy poderosos en el círculo cercano de Trump y también en el espacio público. Muchos dicen que hay que terminar el trabajo de una vez por todas. ¿Cuál es su opinión? ¿Sería eficaz volver a la guerra? ¿Y existe alguna otra opción aparte de estas tres? Creo que existe otra opción, de la que hablaré más adelante. Pero en cuanto a volver a la guerra, creo que la probabilidad es baja, principalmente porque no podemos ganar. Tampoco pudimos ganar en la primera campaña de bombardeos, y ahora no tenemos ninguna arma mágica, ni fuerzas adicionales que nos permitan ganar. No veo cómo reiniciar la guerra aérea resolvería nuestro problema. Como hemos comentado muchas veces en este programa, no solo no podemos poner de rodillas a los iraníes, sino que además ellos tienen capacidad de represalia y pueden tomar represalias de formas que causarían un daño muy grave a la economía internacional. Por eso, empezar de nuevo la guerra no tiene ningún sentido. Probablemente lo que ocurra sea algún tipo de acuerdo temporal sobre la apertura de los estrechos o algún acuerdo temporal sobre unos pocos asuntos limitados. Pero lo fundamental será la situación de la economía mundial. Desde hace mucho tiempo, creo que lo que ocurra en la economía internacional será el factor decisivo que llevará a Trump a la mesa de negociación y lo obligará a llegar a un acuerdo que reconozca la realidad, que Irán ha ganado esta guerra. Estados Unidos no puede permitir que esta situación continúe, porque causaría un daño enorme a la economía internacional y, por supuesto, la economía estadounidense forma parte de esa economía. Así que, al final, Trump se verá obligado a firmar un acuerdo que reflejará la realidad de que hemos perdido esta guerra. Sexta parte. Si el dolor económico aumenta, ¿Trump se verá obligado a retroceder? Pero las mismas fuerzas que no le permiten a Trump declarar la victoria y salir, ¿no bloquearán también un acuerdo de ese tipo? No de la misma manera. El obstáculo principal en ese caso será la complejidad de los asuntos. Es decir, que hay muchos temas por resolver y armar un acuerdo llevará tiempo. Pero creo que la velocidad del acuerdo sería relativamente alta, porque tendríamos un incentivo muy fuerte para terminar esta guerra. La pregunta principal es esta. Desde el punto de vista económico, ¿podemos permitir que esta guerra siga y siga, considerando lo que le está haciendo a la economía mundial? Cada semana la situación empeora. En algún momento esto tendrá que detenerse y creo que finalmente haremos un gran esfuerzo para detenerlo. De lo contrario, tendremos otro conflicto congelado, parecido a Ucrania. Para cuando Trump regrese de China, habrá mucha presión sobre él. El precio del petróleo, el precio de la gasolina, los fertilizantes, el helio, el aluminio y los productos que no están saliendo en cantidad suficiente del Golfo Pérsico, todos se han convertido en problemas. ¿Cuánto tiempo puede resistir Trump la presión? Es muy difícil decirlo. Ni siquiera los mejores economistas pueden predecir con precisión cuánto tiempo puede continuar esta situación. Pero está completamente claro que si esto se prolonga hasta el otoño, las consecuencias para la economía mundial serán desastrosas. Ya se puede ver lo que está ocurriendo con la inflación en Estados Unidos, y en mi opinión, esto es solo el comienzo.
Todos los problemas que vemos ahora se agravarán con el paso del tiempo. Al final del verano estaremos en una situación mucho peor que hoy. Así que tarde o temprano, Trump tendrá que hacer algo. Si aceptamos que Trump no es completamente inmune a la presión económica ni a cierta lógica, ¿no sería el mejor escenario para Estados Unidos salir ahora mismo? Porque cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más se acumularán las presiones económicas. Entonces, ¿por qué no toma ahora la decisión que más adelante se verá obligado a tomar? Porque para entonces el dolor será mucho mayor. La realidad es que todavía no ha habido suficiente dolor. El dolor aún no es tan intenso como para obligar a Trump a llegar a un acuerdo. Por ahora puede fingir que no hemos perdido la guerra, puede hablar de las herramientas de presión que tenemos, pero con el paso del tiempo, hacer eso será cada vez más difícil. Miren el artículo de Robert Kagan en The Atlantic. Él es un neoconservador de pura cepa y partidario de la diplomacia del gran garrote, pero entiende perfectamente que hemos perdido la guerra contra Irán. Entiende que esta es una derrota catastrófica y que tendrá consecuencias muy negativas para nosotros. Con el paso del tiempo, más personas entenderán esta realidad. La presión y el dolor que nosotros, la gente del mundo e incluso nuestros aliados europeos, sufriremos serán muy grandes. Y esa presión enorme empujará a Trump a llegar a algún tipo de acuerdo. Séptima parte. Un acuerdo que será feo para Estados Unidos. Teniendo en cuenta las condiciones que los iraníes han puesto, incluso para iniciar las negociaciones, parece que ellos saben perfectamente que Estados Unidos está bajo presión y que no quieren conceder nada. Entonces, ¿cómo podría ser un acuerdo que sea aceptable tanto para Estados Unidos como para Irán? No lo sé. Hay muchas piezas en movimiento. Por ejemplo, si los iraníes logran que se levanten todas las sanciones, reciben reparaciones y obtienen el control del estrecho de Hormuz, quizás estén dispuestos a alcanzar un acuerdo sobre el tema nuclear que sea muy atractivo para Trump y para los israelíes. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ofrecer un alivio significativo de las sanciones y tampoco estamos dispuestos a pagar reparaciones, ellos podrían pensar de manera diferente sobre el tema nuclear. En cuanto a las reparaciones, también se puede decir que hay una especie de intercambio entre esa parte del acuerdo y la cuestión de algún tipo de peaje o puesto de control en el estrecho. Si no se pagan reparaciones y tampoco se ofrece mucho alivio de sanciones, entonces ese peaje o control del estrecho cobra mayor importancia. O quizá, si se levantan todas las sanciones y se pagan reparaciones, ellos estén dispuestos a dejar de lado la cuestión del peaje. En realidad hay muchos elementos distintos en un acuerdo futuro y cada uno debe resolverse por separado. Además, importa mucho cómo encajen todos juntos. Podemos especular infinitamente sobre distintas formas de construir un acuerdo, pero es imposible decir cómo será realmente. Sin embargo, hay una cosa completamente clara. Desde nuestro punto de vista, será un acuerdo feo. No habrá un buen resultado. Solo será algo que podamos conseguir en la mesa de negociación. Eso se puede decir con bastante seguridad. Octava parte. Lindsey Graham, el enriquecimiento al 60% y la salida de Trump del acuerdo nuclear. En el Congreso, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, testificaron sobre la situación de la guerra. El senador Lindsey Graham les dijo a los demócratas que toda esta situación era culpa de ellos. Dijo que las operaciones militares contra Irán habían sido espectaculares y que Estados Unidos en pocos meses había debilitado al mayor patrocinador estatal del terrorismo más de lo que él imaginaba. Luego preguntó, ¿habría sido posible que Irán llegara al uranio enriquecido al 60% sin hacer trampa? Después, el propio Lindsey Graham dijo, la respuesta es no. Todo lo que hicieron Obama y Biden estaba diseñado para mantener el programa iraní como un programa exclusivamente civil. No hay forma de que ellos tengan uranio enriquecido al 60% sin hacer trampa. Así que todo lo que ustedes, los demócratas, hicieron, fracasó.
Permitieron que Irán se convirtiera en un país en el umbral nuclear. Ustedes fracasaron. Su afirmación es que el enriquecimiento iraní al 60% equivale a hacer trampa. Pero, ¿no es extraño? Porque Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018, cuando Irán estaba en el nivel de 3,67% y dentro de los límites permitidos. ¿Cómo lo ve usted? Chance, tienes toda la razón. Sus comentarios son realmente infundados. Teníamos el JCPOA, un acuerdo que hacía imposible que Irán enriqueciera uranio hasta el 60%. Fue el presidente Trump, con el apoyo de Lindsey Graham, quien se retiró del JCPOA en 2018. El resultado final fue que con el tiempo, los iraníes enriquecieron uranio hasta el 60%. Y eso es completamente legal, no es hacer trampa. Si lo hubieran hecho dentro del marco del JCPOA, sin duda habría sido una violación del acuerdo. Pero fue Trump quien puso fin al acuerdo, no los iraníes, y lo hizo con el apoyo total de Lindsey Graham. Por lo tanto, decir que los iraníes hicieron trampa y que la responsabilidad recae en la administración Biden o en la administración Obama no es un argumento serio. La segunda parte de su comentario fue sobre los misiles de largo alcance. Habló como si fuera culpa de los demócratas que Irán tenga misiles de largo alcance. ¿Hay algo de verdad en esa afirmación? Miren, nosotros no controlamos qué tipo de misiles construyen los iraníes. Le recordaría al senador Graham que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021, y los iraníes también estaban construyendo misiles de largo alcance durante esos años, igual que los estaban construyendo durante los años de Biden. Esto no es responsabilidad de los demócratas ni de los republicanos. La realidad es que prácticamente no tenemos ningún control sobre el tipo de misiles que construyen los iraníes. El tema nuclear es diferente. Gestionamos el asunto del enriquecimiento con mucho cuidado y tuvimos impacto con el JCPOA. No hay duda de que logramos limitar su capacidad de enriquecimiento, pero nuestra capacidad para impedir que desarrollen misiles es, en el mejor de los casos, cercana a cero. Novena parte. ¿Por qué Estados Unidos, con un presupuesto de $1 billón, no puede abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz? Uno de los senadores demócratas hizo una pregunta legítima. Preguntó cómo un país con un presupuesto de defensa de alrededor de $1 billón no puede obligar a retroceder a un país cuyo presupuesto anual de defensa, antes de la guerra, era de unos 11 o 12 mil millones de dólares. Le preguntó al jefe del Estado Mayor Conjunto, con la enorme inversión que hemos hecho en defensa y en el ejército, ¿cómo es que Irán, incluso después de haber sido atacado por nosotros, todavía tiene la capacidad de detener el tránsito por el estrecho de Hormuz? El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, dijo: Señor, la situación allí es compleja. Hay muchas embarcaciones pequeñas y también otras capacidades. Parte del problema está relacionado con el tráfico marítimo comercial. Otra parte vuelve al problema principal. Irán tiene como rehén a la economía mundial a través de los estrechos. Yo los aliento a pensar con prudencia sobre su próximo paso y a aprovechar la oportunidad para abrir los estrechos. Esa es la decisión que tienen que tomar. La pregunta válida es esta. Si nosotros tenemos un presupuesto de $1 billón y ellos tienen 12,000 millones, ¿por qué no podemos abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza? Y además, esa idea de que Irán nos tiene como rehenes, cuando sus acciones son una respuesta directa a una guerra ilegal y no autorizada que nosotros empezamos, ni siquiera apareció en la conversación. ¿Por qué el ejército más poderoso de la historia del mundo, según la expresión de Trump, no puede abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz? Danny, como sabes, los talibanes tenían un presupuesto de defensa mucho menor que Irán. Entramos en una guerra de 20 años contra los talibanes. ¿Y qué pasó? Los talibanes ganaron. Salimos de Afganistán con el rabo entre las piernas. Cuando yo era joven, Estados Unidos luchó contra Vietnam del Norte y el Vietcong. Si comparábamos los presupuestos de defensa de ambos lados, nosotros teníamos un presupuesto mucho mayor y en términos de poder militar bruto,
Éramos mucho más fuertes que Vietnam del Norte y el Vietcong juntos. Pero perdimos esa guerra. Eso demuestra que no se puede predecir el resultado de una guerra, mirando solamente el poder militar bruto de las dos partes. Hay muchos factores involucrados. Hoy, cuando se habla de la guerra con Irán, muchos dicen que la geografía importa. Y aquí estamos hablando exactamente del estrecho de Hormuz. En la guerra contra los talibanes importaba el tipo de guerra que se estaba librando. No era como una batalla entre el ejército estadounidense y la Wehrmacht en Europa Occidental en 1944 y 1945. Era un tipo de guerra completamente distinto. En el tipo de guerra que los talibanes libraron contra Estados Unidos en Afganistán, los talibanes tenían grandes ventajas. En Vietnam también ganamos prácticamente todas las batallas, pero perdimos la guerra. Eso demuestra que ganar en el campo de batalla no lo es todo. Mirar únicamente el equilibrio bruto de poder militar no te dice mucho. Hay que ver cómo se desarrollará la guerra en la que has decidido entrar. En la guerra con Irán, Trump empezó tontamente una guerra basada en la suposición de que Estados Unidos podía lograr una victoria rápida y decisiva usando poder aéreo independiente. Una especie de estrategia de conmoción y pavor, decapitar al régimen y obligar a los iraníes a rendirse. Pero no funcionó. Deberían haber sabido de antemano que no funcionaría. Hay que pensar en lo que el poder militar puede hacer por ti y en lo que no puede hacer. El poder militar tiene límites reales, especialmente cuando se intenta alcanzar objetivos políticos concretos. Ser militarmente poderoso no garantiza automáticamente que se consigan determinados objetivos políticos. Lo hemos visto muchas veces en la historia, e Irán es solo otro ejemplo. Estados Unidos es un país muy poderoso y tiene un ejército muy poderoso, mucho más poderoso que el ejército iraní. Pero ese es solo el punto de partida del análisis, no el final. Hay que pensar con más profundidad. No pensamos profundamente en cómo se desarrollaría la guerra y ahora estamos pagando el precio. 10ª parte. ¿Puede Estados Unidos hacer, en un segundo ataque, lo que no logró en el primero? Usted dijo que no cree que Estados Unidos vuelva a las operaciones militares, porque en una segunda fase no tendría más posibilidades de victoria que en la primera. Trump y muchos partidarios de la guerra en el Congreso dicen que destruimos el 70% de la capacidad iraní. Solo tenemos que volver y destruir el 25 o 30% restante, y entonces ellos colapsarán. ¿Por qué no acepta usted ese argumento? Si observas la evaluación de batalla de la primera fase de la guerra, es decir, la primera campaña aérea, queda completamente claro que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que, básicamente, fracasamos. The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal publicaron informes basados en conversaciones con personas dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre su evaluación de la campaña aérea. Está completamente claro que alrededor de 3/4 partes de los lanzadores móviles de Irán y de sus misiles balísticos y de crucero siguen existiendo. Solo piensen en eso. Alrededor de 3/4 partes de sus lanzadores móviles y de sus misiles balísticos y de crucero todavía están allí. Además, cerca del 90% de sus lanzadores y misiles subterráneos siguen disponibles. El 90%. Además de eso, según las evaluaciones de la comunidad de inteligencia, parece que de los 33 sitios de misiles iraníes a lo largo del Golfo Pérsico, 30 siguen intactos. Por lo tanto, la idea de que prácticamente destruimos la capacidad misilística y de drones de Irán en la primera campaña no es correcta, según la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense. Y hay otro punto muy importante del que tú y yo ni siquiera hemos hablado. Hemos gastado una gran parte de nuestras municiones y armas más valiosas y escasas en la primera fase de la campaña. ¿De verdad queremos gastar lo que queda de esos recursos valiosos en una segunda campaña de bombardeos? ¿Una campaña que probablemente no será más exitosa que la primera?
La primera campaña, según la evaluación de la comunidad de inteligencia, no tuvo éxito. No creo que eso tenga sentido. Entonces, el resumen de Mearsheimer es este. Trump dice que solo importa el tema nuclear de Irán, pero la presión económica sobre Estados Unidos es real. Él dice que Trump, al retirarse del acuerdo nuclear, creó él mismo la crisis en la que ahora está atrapado. Dice que Israel y el lobby israelí no permitirán que Estados Unidos salga fácilmente de Medio Oriente. Dice que Irán tiene herramientas de presión en el estrecho de Hormuz, en la economía mundial y en su capacidad de represalia que Estados Unidos no puede ignorar. Y, lo más importante, dice que volver a la guerra tampoco es una solución, porque Estados Unidos no logró destruir la capacidad iraní en la primera ronda, y no hay razón para pensar que tendrá éxito en una segunda. En esta conversación, vemos una imagen muy diferente de la narrativa oficial de Washington. Irán no se ha rendido fácilmente, Estados Unidos no tiene todas las cartas en la mano, Israel no está preparado para aceptar un acuerdo, y la próxima guerra no necesariamente será una guerra que Estados Unidos pueda ganar.